Bienvenidos a todos ustedes. Otra vez nos encontramos en este espacio con el profesor Mario, señales de Radio Marítima, que se transmite también en YouTube, en Facebook y que está disponible esta misma entrevista en muchas de las plataformas digitales. Nosotros estamos cerrando el año académico. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la labor de nosotros los profesores, quienes estamos dentro de las aulas, y en esta ocasión nosotros estábamos buscando hace harto a nuestro invitado. Hace mucho tiempo que queríamos dar con él porque es la voz autorizada para hablar sobre este tema. Me acompaña Osmar Cabrera. Osmar Cabrera es secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz. ¿Cómo estás, Osmar? Un saludo Mario, un saludo a toda la audiencia. Contentos, felices de estar aquí en este espacio. Agradecer el espacio también para conversar de temas educativos, ¿no? A veces son temas que no se tocan a profundidad, pero que en el fondo terminan tejiendo nuestra sociedad y terminan tomando ciertas determinaciones de fondo, ¿no? Y nosotros hablábamos hace rato, extra cámara, extra micrófono, el hecho de que como cerramos el año escolar, y es creo donde más se pueden apreciar algunos inconvenientes que se presentan en el proceso educativo, que desde mi punto de vista deberían darse en el transcurso del año. Te explico. Por lo general, cuando un padre asiste a últimos días de trimestre, de año, a un colegio, con la sorpresa de que su hijo puede estar mal o bien, cualquiera que sea el caso, saltan las alarmas, los padres se molestan, y el profesor lo primero que hace o piensa es: ¿por qué no estuvo ese papá todo el año aquí, desde el primer trimestre, segundo trimestre? Y yo te comentaba, Osmar, que pareciera haber como entre los colegas una especie de idea generalizada de que a una simple denuncia de un papá, el profesor a veces tiene que dar lugar a lo que el papá quiere o el colegio quiere. Porque me parece que todos nos debemos encontrar con una especie de miedo cuando nos encontramos con un documento que dice que te están denunciando por algo. Sé que esto pasa, muchos colegas han atravesado por situaciones similares, algunas veces el colega sabe defenderse, pero muchas veces es nuevo, ¿no? La experiencia le gana. Ustedes como federación, Osmar como secretario ejecutivo, seguramente sabe de muchos casos de esto. ¿Qué mirada tienen ustedes con esto? Bueno, lo primero que hay que entender es de que el proceso educativo es un proceso, ¿no? Y de que en ese proceso tenemos dos o tres actores fundamentales. El primer actor es el profesor, el segundo el estudiante y el tercero es el padre de familia. El trabajo del profesor con el estudiante queda inconcluso y incompleto si no está complementado con el apoyo que deba recibir del padre de familia, la madre de familia en casa. Es por eso nosotros decimos que los maestros educamos, los maestros enseñamos una malla curricular, unos contenidos, y el maestro disciplinamos también. Tenemos ciertos roles que hacemos, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasa cuando uno de estos actores no le hace el seguimiento que corresponde al estudiante? En este caso, el padre de familia, ¿no? Concluimos de que este estudiante va a tener ciertos niveles de rezago escolar, no va a tener el cumplimiento adecuado de los objetivos que los maestros nos hemos planteado. Y en ese sentido, a fin de gestión, nos vamos a encontrar de que está, pues, ¿no?, con malas calificaciones y a punto de perder el año. Es en ese momento en que estos padres de familia o algunos padres de familia saltan las alarmas, de decir, bueno, vamos a ver cómo está el estudiante y cómo está mi hijo, mi hija, y a ver cómo podemos ayudarle, ¿no? Si nosotros no le hemos hecho el tratamiento del proceso permanente, no le hemos dado el seguimiento correspondiente, llegamos a la desesperación que en el último trimestre, en los últimos momentos, en estos días exactamente en nuestras clases, queremos forzar a una aprobación y queremos que nuestro hijo haga lo que en 2, 3, 4 días, una semana, lo que no hizo en todo el año y que cumpla con todos los objetivos habidos. Entonces, lógicamente no se va a poder. Científica y pedagógicamente, un estudiante no va a poder aprender en una semana lo que no ha aprendido en una gestión escolar, producto de la falta de seguimiento del papá de familia, ¿no? Y ahí entran dos componentes, ¿no? El primer componente es, le busco una debilidad al profesor y le planteo una demanda para forzar a que el maestro agarre y pueda aprobar al estudiante. Y el segundo componente es psicológico del maestro, ¿no? Llega el papá de familia y te dice, está con una psicosis, me va a sentar una denuncia, ¿y yo qué hago? ¿Qué ha pasado en esta situación más práctica, no? Ha llegado el papá, ha sentado la denuncia a la Dirección Distrital de Educación y el profesor ha tenido que ir a justificar por qué el estudiante ha reprobado.
Y las autoridades administrativas, y hemos debatido esto también en este último congreso, han presentado un sinnúmero de requisitos para que el profesor tenga que presentar y justificar la reprobación del estudiante. 17 me decía. 17 en algunos casos. Tal es la presión de que parece que es una persecución al maestro, decir, te animas a aplazarlo, ahora justificar y me invento de todo para que puedas aprobar. Pero tiene medio sentido, ¿no? Quiero decir, si vas a aplazar a alguien, pues... Hay ciertos elementos que debe tener el maestro. No lo podemos omitir ni obviar. Pero cuando ya comenzás a ver que la carga es exagerada, es que aquí hay otra intencionalidad, ¿no? Disculpa que te corte. ¿Cuál de esos te parece el requisito más curioso de los que te ha tocado escuchar? Porque seguramente deben variar. El registro pedagógico debe tener ciertos componentes por las autoridades, ¿no? Un registro de asistencia, una lista de cotejo, un plan de observación, un diagnóstico, las planificaciones, informe de aprovechamiento del primer trimestre, evaluación comunitaria, informe de aprovechamiento del segundo, informe de estudiantes destacados, o sea, un sinnúmero de cosas. Entrevista al padre. ¿Ya? Entrevista a los padres de familia, compromiso de los padres de familia y estas cosas, ¿no? Entonces, yo he visto maestros entregar cóndores completos con todos los requisitos. Hay gente que se dedica y lo hace todo. Como hay profesores que seguro tienen algunas debilidades, ¿no? Y tal vez no tienen esa misma capacidad de sistematizar todas estas cosas. Pero no hay la mala intención de reprobar por reprobar. O sea, si el estudiante llegaba a este nivel de crisis, podemos decir, de reprobación de año, es porque es producto de todo un legajo y una experiencia y una gestión escolar. Claro, la misma norma educativa no persigue aplazar al estudiante. No se busca. El objetivo no es aplazarlo, el objetivo es que el estudiante aprenda, desarrolle ciertas habilidades, capacidades, destrezas y que, bueno, pues no pueda desenvolverse en su entorno social y proyectarse a futuro, ¿no? Entonces, el objetivo no es ese, el objetivo es desarrollar en los estudiantes ciertas capacidades. ¿Qué pasa cuando estas capacidades que vienen de la mano de ciertos conocimientos no están articuladas? Hay debilidades con el tema de los cumplimientos de los objetivos educativos, ¿no? Ahora, de que sí podemos coincidir de que hay algunos maestros por ahí en la educación fiscal, pública, de convenio o particular, de que no tienen esa vocación, por así decirlo, puede ser, pero nosotros creemos de que esos son casos aislados y la experiencia también nos ha demostrado que no son casos recurrentes de 101, ¿no? Y que, claro, en Santa Cruz somos más de 35,000 maestros, y llegan nomás, conocemos tarde o temprano, pasamos por ciertas experiencias de esta naturaleza, pero que no son reincidentes ni es permanente, ¿no? Entonces nosotros ¿qué recomendamos? Primero, que este actor educativo que es el padre de familia debe comprender a cabalidad de que tiene un rol que cumplir en la educación formal y regular de su hijo. Pero ¿y qué pasa cuando ese rol no está? Nosotros como profesores no tenemos una instancia, si querés, de denuncia para decir el padre de este chico no aparece en todo el trimestre o en todos 2 trimestres. ¿Qué hacemos como profesores? Evidentemente se informa a dirección académica tendría que mandar un informe al distrito. ¿O cómo se procede cuando un papá es totalmente ausente de la educación del niño? Hay casos por montones de esto. Sí, y pasa mucho más todavía en lugares donde tenemos una condición socioeconómica un poco más crítica, en el sentido de que el papá tiene que ir y la mamá tiene que trabajar y tienen que buscársela como puedan, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros en muchos casos? Primero, el maestro trata de suplir hasta lo que hay en falta en el hogar, hasta en el cariño que hay que dar a los estudiantes, ¿no? Como reitero, de seguro que hay profesores que tienen sus particularidades y no tienen esa vocación, pero en la mayoría de los casos hemos visto que los maestros de primaria, inclusive de secundaria, tratan de suplir y de llenar esos vacíos con consejos, recomendaciones, abriendo ciertos espacios sociales en el propio curso. Y lo segundo, hay un mecanismo, ¿no? Así como los papás de familia recurren al distrito, a la dirección del distrito o a la defensoría a denunciar una supuesta negligencia del maestro, también los profesores hemos recurrido en algunos casos a la defensoría a denunciar de que esta niña, mire, todo el tiempo viene sucia, se duerme en el curso porque seguro no ha desayunado, seguro está tarde en la casa despierta, no cumple con sus deberes académicos, no presentan sus tareas en lenguaje sencillo y pasa algo en la casa. Entonces, han habido experiencias de maestros que han ido a la defensoría, o los directores del colegio han ido a la defensoría a denunciar estos casos, ¿no? De que hay también negligencia de parte de los padres de familia en el sentido del cuidado o el deber de cuidado que deben tener los papás. Tampoco nosotros les decimos a los papás van a estar todo el día con su hijo ahí sentado, pero
una hora, media hora, 45 minutos, que le hagas seguimiento, le preguntes qué has avanzado, si tenés tarea o no tarea, ven y te ayudo, o que te consulte tu hijo y tú puedas ayudar en algo, hace la diferencia entre el éxito o no del desempeño escolar, ¿no? Y en ese sentido, los profesores que de ciertos casos se vean como atacados, cuando hablemos de un caso de una reprobación, puede ser una forma de salir, si querés verlo así, que si, ok, me vas a denunciar por aplazar a tu hijo, entonces yo voy a denunciar todo este tiempo que has estado con tu hijo abandonado en el colegio. No funciona así, ¿no? Porque, ¿qué va a decir papá? Ah, ¿por qué no me denunciaste antes, no? Entonces, Claro. ¿no? Funciona de que, al fin y al cabo, tampoco estamos para meternos en procesos y en denuncias entre Pero al padres final y acaba en madres, eso, ¿no? O ¿no? sea, el Lo profesor que ha sí. pasado en algunas experiencias que hemos tenido, el papá denunciaba al distrito, ha ido el profesor a justificar la reprobación y el distrito ha emanado un informe con su comisión pedagógica que también tiene en el distrito. Entonces, el papá no está conforme, salió la dirección departamental. La dirección departamental ha pedido el informe al distrito, ha hecho su propia evaluación y ha sacado su conclusión y su informe también conclusivo. Dice, la profesora ha obrado, ha hecho su trabajo de manera correcta, tendrá algunas pequeñas observaciones, pero no son temas de fondo. El papá no ha estado conforme con el fallo de la dirección departamental de educación, se ha ido al juzgado del menor, Ya veo. ¿no? Y en el juzgado del menor, inclusive yo he tenido dos casos, dos experiencias concretas de procesos en juicio, por así decirlo, en el juzgado del menor, donde el papá y mamá han salido perdiendo. Porque los mismos informes que emanan desde el profesor al distrito, a la departamental, a la defensoría y al juzgado del menor son los mismos, donde todos se ratifican de que la maestra, evidentemente podemos encontrar, si uno mira con lupa, va a encontrar siempre algún error, pero no son temas de fondo que vayan a atentar o hayan atentado directamente con el desempeño académico del estudiante, ¿no? Y hay experiencias ya, sentencias judiciales que han indicado que el maestro ha salido eximido y que ha habido responsabilidad de padres de familia, que haya estado la negligencia, ¿no? Que hay casos, como te comentaba, que a priori o en el tema anterior a la denuncia del papá, el profesor ha ido a sentar una denuncia a la defensoría, ha habido. No es, por así decirlo, regular que se haga eso, normal, pero pasa. Y también ha habido casos que ha llegado hasta el juzgado menor, que tampoco es normal, pero también pasa en algunos casos, ¿no? Pero los profesores y los colegios quieren evitarse esto, ¿no? Sí, y ahí entra lo que hablábamos hace rato, Mario, en el sentido de que, bueno, yo maestro voy al distrito, me pillo con una barrera administrativa, una denuncia a la madre de familia, y ¿qué hago? Prefiero agarrar y aprobarlo y evitarme de problemas. Claro. Y agarrar, bueno, pues me van a presentar 20 requisitos, de los 20 tengo 15, ¿no? Y si todavía me amenazan de que si no presentas los 20 vamos a iniciar una acción administrativa, vamos a tomarle otro examen al estudiante y por encima del trabajo docente de toda la gestión, bueno, pues, ¿para qué me hago problemas? ¿Sabe qué? Le voy a poner nomás sus 51 y dejémoslo aquí a la situación. Y eso está pasando en muchas unidades educativas con muchos maestros y está terminando no solamente en perjudicar a un estudiante, está perjudicando un prestigio institucional y está perjudicando inclusive a la labor docente como tal, ¿no? Porque evitarnos ese tipo de conflictos ya va a ser la regla de no hacernos problemas y dónde queda la calidad educativa, dónde queda el esfuerzo del estudiante, de los buenos estudiantes que se dedican, ¿no? Más allá de que tal vez, reitero, hay profesores que por ahí piden una cosa que nada que ver, ¿no? Como una vez tuvimos un problema también con una maestra que pidió el semen para un trabajo, ¿no? Entonces, claro, son casos aislados que pasan, pero el prestigio institucional de la institución del colegio, la imagen docente y la calidad educativa va mermándose de a poco. Claro, porque si tenemos un aplazado en el que vamos a tener algunos problemas como denuncia, es posible que hasta pueda salir a la luz pública, ¿no? Prensa y que se haga de conocimiento general. Y ese tipo de acciones a veces como que juegan en contra de tu imagen como colegio. No como profesor, digamos, como colegio, porque lo que menos el colegio quiere, sobre todo los particulares, es que se vea inmerso entre el ojo público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen por lo general? Ya, que profe, que apruebe, pues, ¿no? Profe, tomen un examen, profe, y que apruebe. Pasa bastante y eso es lo ya que... Ya pagó, además, todo el año, digamos. Pasa bastante, ¿no? Y de seguro que hay ese tipo de presiones, ¿no? Yo lo he visto en colegios fiscales, en colegios de convenio, hemos trabajado también en particulares, hay ese tipo de presiones, ¿no? Pero ahí entra después en juego, ¿no? El prestigio del maestro, es decir, bueno, al fin y al cabo no soy yo el que lo está aplazando.
es el desempeño producto de cierta negligencia en el hogar, cierto descuido que hay, porque parece que entendemos los padres de familia que el colegio debe hacer todo el trabajo del colegio cuando hay tarea para la casa para los padres también, ¿no? Y no significa que el papá le va a hacer la tarea al muchacho, sino que con el seguimiento, con unas palabras, con un pequeño apoyo, puedes complementar muy bien eso, que no te va a demandar tampoco mucho tiempo en el hogar, ¿no? Y es parte del trabajo en cualquier familia, en cualquier lugar y hasta en cualquier sociedad. Se transmiten los conocimientos de generación en generación, ya entran los padres y la sociedad que educaba a los niños, y hoy tenemos las escuelas regulares informales, ¿no? ¿Hay algunos números sobre cuánto es el índice de reprobación? Lo único que nos establece a nosotros nuestra normativa, el reglamento del escalafón de los maestros, es que no podemos reprobar más del 30% de los estudiantes en el aula. De curso, que es altísimo eso, ¿no? O sea que si tenemos 10, 3, 4, ya no se pueden reprobar. No, claro. ¿No? Pero no hay cifras generales de cuántos estudiantes por año en Santa Cruz, en Bolivia, quedan retenidos. No. Mire, esa cifra hemos estado pidiendo al Observatorio Nacional de la Calidad Educativa, al OCSE, en este congreso que ha pasado, y no tienen cifras exactas. ¿Esa es una institución gubernamental? Es una institución gubernamental que está establecida por la Constitución Política del Estado, que establece de que debe ser una institución imparcial e independiente, Ministerio de Educación, que evalúe cómo está la calidad educativa en Bolivia. Y ellos han centrado los informes que nos han entregado en este congreso, eso de la cobertura, ¿no? Cuántos estudiantes ingresan, cuántos salen, si hemos llegado a todos, no hemos llegado. Y más de eso no han podido pasar. Algunos informes de la lectoescritura que hemos escuchado en la prensa que salieron, ¿no? Que de hace un mes, 10, creo, ¿no? 8 estudiantes no comprenden lo que leen. Hasta por ahí llegó el análisis de la OCSE, no pudieron profundizar más. Y Bolivia tiene serios problemas estadísticos en el sentido de tener datos reales para hacer un diagnóstico real y para poder proyectar soluciones a este problema educativo, ¿no? Osmar, ¿y cómo analizan los profesores justo ese informe de que de cada 10 estudiantes de primaria, 8 no comprenden lo que leen? ¿Cómo lo tomaron? Miren, nosotros... Primero, ¿le dan fe a ese estudio? Nosotros hemos tenido que recibir en nuestras aulas al OCSE. Ha habido críticas, ¿no? El OCSE, más que todo, hace estudios en educación pública y de convenio, ¿no? Compara con el IESE, que es el Instituto Latinoamericano de Calidad Educativa, ¿no? Y inclusive están viendo este tema, las pruebas PISA, ¿no? Que de alguna manera... del que estamos retirados, ¿no? Estamos retirados, ya hace como 15 años que no participamos porque había servido supuestamente, entre comillas, evaluar solamente matemáticas y lectura y no otros aspectos de la malla curricular del currículo nacional, que de alguna forma no se ha querido participar por parte del gobierno central para... Creemos de que no evidenciar ciertas habilidades, medición, ¿no? Y primero que el OCSE creemos que es lo más cercano que hay a la posibilidad de evaluar la calidad educativa en Bolivia con muchas debilidades, ¿no? Antes se llamaba CIMECAL, si mal no recuerdo. Y el OCSE ha lanzado ciertos datos que hemos tenido acceso en este congreso educativo que creemos que no está alejado de la realidad porque grafican números estadísticos lo que nosotros conocemos empíricamente desde el aula, que hay cierta crisis en la educación. ¿Y dónde está la crisis en la educación? Mucha gente dice, son los profesores los que agarran y tienen problemas y los que no enseñan bien. Pero si vamos a la especificidad pedagógica, los maestros no hacemos dibujo libre en el aula. Los maestros aplicamos un sistema educativo, aplicamos una malla curricular, aplicamos un sistema de evaluación, inclusive nos dan unas orientaciones metodológicas. O sea que el ser, saber y ser y decidir evaluamos. Y metodológicamente, teoría, práctica, evaluación, producción. Entonces, todas estas situaciones son parte del engranaje de la ciencia pedagógica que forman parte de un modelo educativo. Entonces, cuando nosotros criticamos el trabajo docente, hay maestros, por ejemplo, yo, mi persona, con muchos maestros, somos muy creativos, queremos hacer un montón de cosas, queremos agarrar y sacar a los chicos. Y yo soy pues el maestro social, vamos a tal lado, al tal museo, o grafiquemos, hagamos un sketch de un acto teatral de tal hecho histórico, pero ahí aparece la autoridad, ¿no? Y te mira y te dice, profe, ¿qué está haciendo usted? En vez de avanzar su contenido, está jugando con los muchachos, ¿no? Y nos sentimos amarrados. Pasa en educación pública, pasa en educación de convenio, pasa en educación privada, ¿no? El profe necesita un informe de cuánto es su porcentaje de avance y aprovechamiento. Del libro, ¿no? Cuánto ha avanzado el libro, los contenidos, ya acabó los contenidos del primer trimestre,
Yo estoy emocionado en mi segundo tema, ¿no? Y no quiero salir de ahí, quiero que los muchachos agarren y la conozcan a detalle. Bien. Pasa, ¿no? Hay esa pasión de algunos maestros, de la mayoría, creo yo, ¿no? De que seguro hay, como reitero, gente que no merece ser profesor, de seguro que lo hay. Pero ¿y si el problema no es el profesor? ¿Dónde está el problema? En la malla, en el sistema en general. El sistema tiene muchos elementos. La malla curricular es un elemento del sistema. Ahí están los objetivos educativos. ¿Qué tipo de ciudadano y de boliviano queremos formar? ¿Para qué lo queremos formar? ¿En el sistema están los padres? Cuentan los padres de familia. Y tenemos problemas con la organización de las juntas escolares. En el sistema, en el entendido de que estos padres de familia comienzan a compenetrarse demasiado en el quehacer docente y terminan siendo un director o un distrital más para el profesor. Y son quienes acaban en algunas instancias decidiendo qué profesor se queda a trabajar y cuál Correcto. no. En educación pública, por ejemplo, 8 millones de bolivianos el año 2022, el último dato que tenemos, pagaban los padres de familia las horas y los ítems de déficit. 8 millones de bolivianos. 8 millones de bolivianos, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que los padres tenían un buen porcentaje de los profesores pagados por los bolsillos de los padres, y eso significaba que se convertía en un ente patronal. Y como era un ente patronal, querían hacer y deshacer con los profesores, querían votarlo cuando querían no pagarle sus sueldos completos, y había problemas de todo tipo, querían meterse en qué enseña y qué no enseña, por qué no enseñamos esto y no. Entonces, reitero, los maestros no hacemos dibujo libre, aplicamos cierto modelo educativo, cierto sistema educativo, con ciertas directrices, cierta currícula, que nos ata de mano muchas veces a ciertos maestros que queremos salirnos un poco de ese modelo, no porque el modelo sea malo, sino porque tenemos otra forma de entender la pedagogía, claro, tal vez para llegar al mismo objetivo, ¿no? Pero usted tiene que empezar por la teoría y terminar por la producción, si no es un mal profesor, ¿no? Y entiendo que la mirada que haces es generalizada, holística, si querés verlo así, del problema de la educación. Sin embargo, una de las partes que hablaba Osmar era de los padres. Por un lado, en su organización, que tienen en las entidades públicas, que también en las privadas tienen cierto nivel de decisión, ¿no? Quizás es menor, pero sí que tiene. Pero ¿dónde está la labor de padre como persona tutelar de un niño? No tanto como el que es parte de la organización de la Junta de Padres, sino la tarea de padre como tutor de un menor de edad, que evidentemente algunas veces se ve como que ausente, aislada. ¿Ese puede ser un problema también del bajo rendimiento? Yo creo que todo influye, ¿no? Es multifactorial la construcción de un estudiante que desarrolle sus cualidades, habilidades y potencialidades de manera regular. Un elemento es el padre de familia, creo que es un elemento importante en el sentido del rol de padre de familia, como también del rol de seguir construyendo sus habilidades, sus destrezas y sus conocimientos como complemento del trabajo docente. Porque yo te pongo vos me decís si estás de acuerdo o no, Osmar. Los padres actuales, yo soy padre, seguramente vos sos padre, estamos a veces pues en el teléfono, ¿no? No lo vamos a negar. Trabajan los padres todo el día, papá y mamá por lo general ya ahora, y de repente el niño pareciera que está solo, ¿no? Pareciera, no digo que esté. Pero nuestros padres, mi papá, tu papá, trabajaban todo el día y nos quedábamos en casa solos. O sea, era la misma realidad social, si querés, aunque con diferencias de tiempo. Pero antes había un rendimiento, no sé si lo percibís mayor o menor, pero sigue siendo una misma realidad, con padres ausentes, trabajando, otros padres actuales ausentes, presentes pero ausentes, pero se percibe, y no lo digo yo, sino hay estudios, percepciones de que la calidad entre los niños actuales no leen, no practican las actividades. ¿Por qué se percibe que ahora los estudiantes tienen una menor formación que antes? ¿Primero coincidí o es una mera percepción? Estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que los padres también han cambiado. Nosotros como padres de familia ya no somos los mismos que éramos hace 30, 20 años atrás, cuando nuestros padres nosotros éramos hijos, ¿no? Menores de edad. Yo te cuento una experiencia que ha pasado recientemente en un aula, ¿no? Graficando un poco esta situación. Va la mamá de familia, ya, al primer día de clase, primaria, con la niña, y dice una frase que antes era común escucharla y que hoy ya no la escuchamos. A veces, ¿no? Dice, profe, se la entrego, nalgas y todo.
¿no? Claro que sí. Y yo me acuerdo en mis tiempos, no sé, Por supuesto. era normal. Claro. Y profesor, yo le pregunto a mis colegas maestros, profesores, ¿te chicoteó el profesor? Sí, nos daba, a mí también me dieron. Y otra vez yo estudié en particular, me dieron, ¿no? ¿Y qué pasó? No quiero decir que volvamos a ese tiempo de echarle huasca, pero ya no, los padres mismos le han comenzado a quitar autoridad al trabajo docente. Una vez yo convoqué a un papá, a modo de lo que decía un papá, porque su hijo se había portado mal en el curso. Y nos sentamos los tres a charlar y el papá le dijo, a ver pues hijo, no tienes nada que decir al profesor, disculpa, decía algo hijo, le dijo el papá al muchacho. Y el niño lo miró al papá con una mirada así retadora, los dos se miraron así muy retadores. Yo los miraba incómodo, yo estaba en ese momento, pues, ¿no? Quien baje la mirada de los dos primeros es el que pierda, dije, ¿no? Y sabes que el papá agachó la mirada. Y el niño no se cansó, así como que mirarlo enojado al papá. Claro, porque me cuestiona. Y pasa esto, y mira, complementando lo que te contaba. La mamá le dice a la profe, le entrego análisis y todo. Está bien, señora, todo normal. Estamos hablando de hace 1 año, 2 años atrás. La profe se sienta en su escritorio y viene la niña, chiquitita, cuarto y primaria. Profe, usted me toca, hay defensoriales. Y hay una percepción de una sobreprotección a los derechos del menor, como si los maestros no trabajáramos con menores toda nuestra vida y no entendiéramos sus derechos. Cuando tenemos conflicto con algunas madres de familia que denuncian por todo y por nada a los maestros por violencia psicológica, me lo discriminó, parecía ser que el profesor nunca trabajó con menores, que no conocemos los derechos, ¿no? Y que tenemos una intencionalidad de perjudicar a un menor, cuando la única intencionalidad del maestro es que el menor salga, se desarrolle, conozca, aprenda, ¿no? Y es ahí donde los padres de familia han cambiado y están dándole la vuelta al quehacer educativo, en el sentido que el apoyo que dan, que el apoyo que antes nos daban puede ser que haya sido mínimo. Llegaba papá cansado, yo recuerdo mi papá era taxista, llegaba cansado a mi casa, ¿cómo está hijo? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué has hecho hoy? Siempre era la pregunta, hasta incómoda para mí, porque en la adolescencia uno todo le incomoda. Qué bueno, papá, yo tengo que sentarme a hacer algo, ¿no? ¿Verdad? Que te mira haciendo algo, ¿no? Entonces, pero ahora ya no es así, como usted acaba de decir. Maestro, profesor, uno lo mira, el estudiante sale más retador que el papá. Antes sacaba más las calificaciones, el papá iba y reprochaba al estudiante. Ahora baja al profesor. ¿Qué está pasando el profesor? Porque mi hijo está así, usted no lo quiere a mi hijo. Usted no lo quiere, se lo ha agarrado. De seguro que, hizo un comentario una vez que tenía su cabello medio pelo pincho. Seguramente por eso es. Entonces estamos buscándole debilidades al maestro y le estamos quitando autoridad al profesor. Y esa falta de autoridad del maestro, del director también, o de la directora, está desencadenando a que tengamos este desenlace educativo que, yo reitero, no es que queramos volver al tiempo de que nos echaban huasca a los profesores, pero mínimamente darle el espacio y el respeto que se merece, porque hace un trabajo que muchas veces tú no puedes hacerlo en casa, no digo como maestro, sino complementando el trabajo docente en casa. Pero ustedes han tenido, hace una semana, ya justo para hablar de este análisis, han tenido un congreso de profesores, no sé si consecuencia de lo que dijo el presidente, de que no tienen que haber reprobaciones en primaria. Creo que ya estaba programado, ¿no? Mucho antes de lo que comentó el presidente. Han tenido ustedes un congreso y entiendo que analizaron la situación de la educación en Bolivia, vieron algunos puntos que debían tratarse. Entiendo que también se habló de la modificación de la ley o de un nuevo programa, un proyecto de ley. ¿Cómo fue este congreso, Osmar? Bueno, desde nuestro punto de vista ya esto tiene un componente más político, ¿no? Desde nuestro punto de vista, para nosotros es un fracaso total. El presidente mencionó que la educación de Bolivia estaba mal y que era un tema hasta de supervivencia cambiar la educación en este país, fue la inauguración de ese congreso. Un congreso que fue producto de la presión de los maestros urbanos solicitando una evaluación real de la aplicación de la 070 y el modelo educativo. Porque ya venimos hace como unos 4 o 5 años evidenciando que hay problemas serios en educación y que el modelo educativo sociocomunitario productivo que se empezó a aplicar el 2010 con la 070 no le está resolviendo los problemas educativos a los jóvenes ni a los niños, ¿no? Si es 2010, este año son 14 años. Tiene que salir el primer bachiller pleno. Correcto. Con la ley 070. Correcto. Este año tendría que salir. Ahora, ahí hay que evaluar cómo están saliendo los estudiantes.
están mejor que hace 14 años atrás. Pero no podemos saber, sino hasta tener una medición que las universidades públicas te van a dar. Las universidades públicas, como también, las universidades públicas tienen muchos problemas también, pero también tiene que hacer la OCSE, tiene que haber comparación internacional con la IESE, con el PISA y con otras instancias que nos permitan hacer, están bien, están regular. Ese estudio que se ha hecho estadístico de que de cada 10 estudiantes, 8 no comprenden lo que leen, para nosotros es fatídico. O sea, claro, los maestros están haciendo algo. Y vuelvo a reiterar, pareciera que nada. Los profesores estamos aplicando un modelo, nos obligan con un montón de esas actividades extracurriculares sobrecargadas. Este fin de año uno pasa por la Vivian, hay cola de niños y jóvenes pidiendo trajes, claro, y con bailar y saltar aprueban el año. Claro, así es. Estoy de acuerdo que en música y en educación física sí, pero nos obligan a otras materias a incorporar inclusive puntajes para que puedan, aprobar. Eso es lo que se llama... En el censo hemos tenido problemas serios, que los que han censado tienen que tener un casillero, una calificación. 30 puntos. Todo el tiempo hay actividades extracurriculares, Día del Árbol, Día de la Luna, Día de la Tierra, Año Aymara, Día de la Mujer, un montón de cosas, y al final, ¿qué tan productivo están siendo estas actividades en el desarrollo y en la formación de la personalidad de los estudiantes? Pero no se abordó esa mirada en el Congreso. Mira que nosotros intentamos tocar el punto como maestros urbanos, teníamos una propuesta seria, formal. ¿Qué pasó? Te decía hace rato, es un componente más político. Los colegas rurales con el Ministerio de Educación hicieron un contubernio, una alianza política, sindical, para no tocar de fondo los temas. ¿El Ministerio Rural Boliviano en pleno? El Ministerio Rural, la CONMER, la Confederación Nacional de Maestros Rurales. En pleno, entonces. En pleno. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Al ver que no había datos estadísticos para hacer un diagnóstico real de la educación, propusimos, hagamos una auditoría externa, técnica y pedagógica, que vengan de otros países y nos auditen para saber cómo está nuestro modelo, con auditores nacionales e internacionales. Ya, para que no digan que aquí van a poner a la soberanía del país. En consideración, rechazado. O sea, ¿cómo te vas a oponer a que te auditen técnica y pedagógicamente la aplicación de la ley? Si lo que tú quieres es mejorar. No, rechazado. ¿Por qué? Vamos a poner a la soberanía del país, porque va a venir gente de afuera a hacernos esa auditoría. Y ahí de frente, dirigentes de materia rural, es que la ley sub-70 es una ley que lo hemos construido los bolivianos y por lo tanto nosotros acá tenemos que defenderla. O sea, compañeros, hay problemas en educación. O sea, que se puede resumir que los profesores rurales son quienes por ahora están frenando el análisis crítico. Correcto. ¿Y por qué lo hacen? Tienen ciertos privilegios que cuidar, ¿no? Yo lamento mucho que inclusive el debate era maestros urbanos, pueblos indígenas, estudiantes de secundaria y algunos técnicos del ministerio. ¿Y no lo charlaron ustedes ya así de fuera, ¿no? Con los colegas rurales? No. Oye, ¿qué pasó? No pudimos conversarlo porque se puso tenso el ambiente. Quisimos aprobar el tema de, por ejemplo, de la nivelación de las cargas horarias. Un dato para toda la sociedad. En el nivel inicial, en el kinder, las maestras de kinder en colegios rurales tienen 100 horas. Las maestras urbanas tienen 88 horas para aplicar el mismo contenido en un mes. ¿Por qué? Por ejemplo, este libro tengo que aplicarlo en este año a los estudiantes de rural y a los estudiantes de urbano. Este mismo libro. Pero a los rurales le doy 100 horas y a los urbanos le doy 88 horas para que lo apliquen en este libro. Y nosotros propusimos... ¿Hay un motivo, disculpa, Osman? Técnicamente hablando, lo expusimos. ¿Cuál es la respuesta técnica para que haya esta discriminación de cargas horarias? Que avancen el mismo contenido con distintos tiempos. Y ahí fue el que no tuvieron argumento. El único argumento sólido ahí es que los rurales quieren mantener sus 100 horas y no quieren permitirle a los profesores y estudiantes urbanos las 100 horas. Y han votado para oponerse a eso. Técnicamente, hace 2 años, el viceministro Bartolomé Puma dijo en una reunión a los maestros urbanos, es que ellos tienen 100 horas porque los estudiantes de rural van con sus hermanitos de primaria, van con sus hermanitos de inicial. O sea, no había una locura. Qué barbaridad, ¿no? Entonces, hoy nosotros pedimos, vamos al debate, díganos por qué no. Nadie dijo nada. Simplemente votaron y dijeron, no corresponde las 100 horas en consideración, reprobado, está rechazado. O sea... ¿Y por qué no se están negando a la educación? ¿Por qué ese tipo de cuestiones tan fundamentales la sociedad la desconoce por lo general? Yo tengo... ¿Porque no es obligatoria el nivel inicial? El nivel inicial tiene que ser obligatorio porque según igual estudio de la OCSE, los estudiantes deben estar lo más que se puede en aula. ¿Por qué no es obligatorio el kinder todavía o inicial? Porque no hay capacidad logística para sostener. Ni presupuesto. No hay presupuesto. Aquí en Santa Cruz
Tenemos doble jornada, se llama para las colegas iniciales, dan 2 ítems en educación pública de convenio. ¿Por qué? Porque no alcanzan la profesora inicial, no alcanzan las infraestructuras educativas. Están asignados los niñitos, deberían tener máximo 20 estudiantes para desarrollar bien la imaginación, el pensamiento imaginativo de los niños, el tema de la psicomotricidad fina, gruesa, el tema del control del cuerpo, el tema de las habilidades corporales básicas, el pintado, todas estas cosas, pero tenés 35, 40. ¿Y ustedes, Osmar, como magisterio urbano, están o fueron con un planteamiento al ver que hubo rechazo, están trabajando en pro nosotros, mire, hemos hecho varias propuestas? ¿Qué han dicho en los medios de comunicación? Han dicho de que va a haber un cambio en la malla curricular. ¿Qué se ha dicho concretamente? Yo estaba ahí. Se ha dicho que se va a hacer una comisión para comenzar a evaluar cambios en la malla curricular, que esto es a mediano plazo. Otra cosa que han dicho, que va a subir el presupuesto de 33%. 33% que lo venimos demandando hace 4 o 5 años atrás nosotros los maestros urbanos en distintas marchas y huelga todos los años pidiendo presupuesto para ítem, para nivelación, para infraestructura, para formación y capacitación docente. No necesitábamos un congreso para decir eso. 33%, ¿no? de actualmente, del presupuesto general de la nación. Actualmente es 10. Ahorita es 10,8%. ¿Hay un monto más o menos general en bolivianos o...? Yo no quiero dar datos, pero no tengo miedo de equivocarme. 126 mil millones, algo así me decían. Vamos a buscar ahorita los eso es el 10% del 10,8% del presupuesto. ¿no? Del presupuesto general de la nación en educación. Y se está... Pero lo otro que dijeron es que le van a dar a Juancito Pinto al nivel inicial, que nosotros lo aprobamos en la comisión. Que es un tema de que cuál es el objetivo de Juancito Pinto, es de que no los estudiantes no deserten, y por eso lo paga a fin de año. Los chicos inicial también tienen derecho, van a dar, supuestamente le van a dar. Y el tema de evaluación, que también va a ser una comisión para que se comience a revisar el tema de reglamento de evaluación y todos los criterios evaluativos, los porcentajes y las ponderaciones. Desde mi criterio, para hacer ese trabajo necesitabas un evento de 5 o 6 días, gastarte millones de bolivianos juntando gente, pasajes de avión por acá, comida por allá, hoteles por acá. Necesitabas tener voluntad política para hacerlo. Pero hubo el evento, nosotros esperanzados que podíamos debatir, podíamos avanzar en algunos temas centrales de la calidad educativa y lógicamente las demandas del maestro. Hay algo que la sociedad tal vez no ha logrado conectar, es que las demandas de los profesores que luchan por todos los años, hacen huelgas, marchas y protestas, va conectada indisolublemente con la construcción de una mejor educación. Los maestros enseñan cómo viven. Entonces es complicado tener un profesor que no tiene su carga horaria completa, que tiene que buscarse 2 particulares o tachar en su autito turno alterno para poder subsistir. El hecho de agarrar y bueno, pues no, dar una mejor educación. Entonces... Pero y esto que ustedes bien lo están peleando, ¿otro camino puede tener? Quiero decir, la propuesta de un proyecto de ley. Correcto. Lo que se buscaba en realidad era el fondo, era que demostrar que la crisis educativa estaba tan grave, con argumentos técnicos, pedagógicos, que era necesario cambiar hasta el modelo educativo. Tal vez aportar con un nuevo modelo, o este evento, haber colocado las bases para construir una nueva educación. Tal vez recogiendo muchas cosas del modelo sociocomunitario productivo. Tal vez recogiendo, como decíamos ahí, la educación tiene que tener raíces, pero también antenas, ¿no? Entonces, recogiendo muchas experiencias de muchos lugares. No estoy en contra de algunos preceptos y algunos objetivos y algunos conceptos que ha planteado la 070 que consideramos que son de avanzada y positivos, ¿no? Pero también, si no ha funcionado, tenemos que comenzar a revisarla de fondo. No nomás encapricharnos en postura de decir, no, aquí las cosas están bien, algunas cositas vamos a cambiar parchecitos por acá y la calidad educativa va a funcionar. No, ya tuvimos 14 años. Los primeros 5 o 6 años de aplicación del modelo hemos estado en el Profocon, no hemos estado intentando formar, hemos recibido muchas decepciones por la calidad de estos cursos, inclusive. Hemos intentado abrir la mente y la cabeza para decir, bueno, hay nuevos conceptos, a ver, intentaremos, ¿no? Inclusive ha habido sectores como el sector urbano que ha defendido en cierto momento este modelo, ¿no? Sí. Porque consideramos que pero después de 14 años, 13 años, 12 años, caramba, aquí pasa algo y algo hay que decir. No hay la inversión que tenía que haber, no hay la formación, no hubo el empoderamiento docente, los padres de familia están avasallando el rol del maestro, pasa algo que tenemos que cambiarlo. Y llegar a un evento de esta naturaleza, que la ley dice que cada 5 años tiene que ser y fue cada 14 años porque presionamos los maestros, y bueno, pues no cambiar nada. Pareciera, ¿no? Que quedó un vacío en esa gran oportunidad que ustedes tuvieron en Tarija para analizar. Para mí era reunir a lo mejor que tenía Bolivia en el quehacer educativo. Había representantes de colegios de convenio, de colegios particulares, poco nada se los ha podido escuchar.
había representantes de instituciones indígenas originarias, había representantes de estudiantes de secundaria, de estudiantes de las normales, los maestros, que éramos minoría inclusive, porque eso terminó llevando a la alianza entre los colegas rurales y el ministerio para ser mayoría. Entonces, consideramos que fue más político que pedagógico, que técnico. Teníamos la esperanza de que sea técnico, pero lógicamente también sabíamos que era político, y por eso llevamos con nosotros un contingente cada vigilia afuera, porque si no nos escuchaban nuestras propuestas por las buenas, tenían que hacer la punta de cuetazo, porque al fin y al cabo uno puede tener la mejor propuesta pedagógica del mundo, pero si no se aplica políticamente hablando, no hay una política seria de aplicación, no hacemos nada. Entonces nosotros creemos que ha sido un fracaso y no nos va a quedar más que en las calles volver a buscar o volver a posicionar las propuestas que en estas mesas técnicas de debate no pudimos posicionarlas, y esperamos que la población nos ayude, nos entienda, nos apoye. Esperábamos llegar a un bicentenario con una nueva propuesta educativa, ¿no? Correcto, y pase de que podamos avanzar, aunque sea paso a paso, pedazo a pedazo, en mejorar la educación de este país. Los maestros urbanos, yo quiero decirlo públicamente, pocas veces podemos hablar en extenso en los medios de comunicación, salimos así rapidín, 1 minuto, 30 segundos. Los maestros urbanos tenemos propuestas, tenemos postura, hemos hecho un análisis serio del quehacer educativo y tenemos también reivindicaciones que aportan a la construcción de una mejor educación, porque a veces dicen, no, que los profesores nomás cuidan sus privilegios, son privilegiados. Tienen 12 meses de sueldo, tienen caja, tienen jubilación. Tienen caja, tienen jubilación, tienen 2 vacaciones, y aparte de eso, la vacación de fin de año la han estirado 2 semanas más. ¿Qué quieren? ¿No? Entonces son felices y vividores del Estado, ¿no? Son situaciones que nosotros no las pedíamos, por ejemplo, el tema de las vacaciones ampliadas, y son cosas que, a pesar de eso, no se puede centrar el quehacer educativo en el docente, se centra en el proceso integral que forman múltiples elementos para poder aportar a la construcción de mejor educación. Y ahí entran los estudiantes, entra el modelo educativo, entran los padres de familia, entran los maestros, lógicamente, y sus condiciones de vida, y todo hay que analizarlo. En otros países, en Finlandia, pues dicen, los mejores estudiantes son los únicos que tienen derecho a ser profesores. Ojalá algún día podamos tener nosotros algo parecido acá, ¿no? Caramba, yo te escucho, Osmar, y percibo cierta desazón, percibo tu malestar por lo que pasó en Tarija, y al mismo tiempo te veo como que animado a seguir otros caminos, otras alternativas, porque si no se pudo en un lado, no es para decir, bueno, no se pudo y nos echamos a dormir, sino que el magisterio está entonces buscando otros canales para proponer lo que ustedes consideran que se tiene que hacer. Sí, nosotros hemos acuñado desde la Federación un eslogan, ¿no? Los maestros de Bolivia y de Santa Cruz en especial educamos y luchamos para seguir educando. Esperemos que tu gestión no sea la única que pelee por esto, sino que la siguiente que viene pues tenga la misma bandera. A propósito, ¿cuándo ustedes cierran gestión como...? Nosotros tenemos gestión hasta agosto del 2025, ya estamos construyendo un nuevo equipo para poder seguir apuntando este sueño, ¿no? Nosotros somos unos apasionados en el quehacer educativo. A veces se considera que el dirigente, pues no, simplemente es dirigente. Nosotros venimos del aula, yo he trabajado 12 años en aula, he trabajado en colegios particulares, conozco el problema educativo, me apasiona mucho el tema de que, caramba, cómo la educación nos puede ayudar a salir de su desarrollo, pero lastimosamente el gobierno y el Estado no tiene esa visión del proceso educativo. Por eso es que hay una percepción, seguramente van a coincidir, errada, de que el sistema educativo particular es mejor que el sistema educativo fiscal. La OCSE dice eso. La OCSE dice que el sistema privado está 1/3 por encima del sistema público. ¿Y ustedes cómo lo ven? Pero hay una respuesta a eso. ¿Qué dice la OCSE? ¿Por qué pasa eso? Pasa que justamente en el sistema privado, de los 200 días hábiles de clase, según un estudio que se ha hecho, los privados tienen máximo entre 8 a 10 días de actividades extracurriculares. O sea que no tanto dedicado a otras cosas. En cambio, en el sistema público y convenio, hasta 50 días al año pierden clase, en el sentido de que están con una actividad, con otra actividad, reuniones por acá, reuniones por allá, y van a decir, pero ahí hacen paro los maestros. Los maestros hemos hecho paro este año, ni un paro hemos hecho este año. El año pasado hemos hecho paro de 48 horas. ¿Ni un día este año? No, este año no hemos hecho ni un día. Es un récord, entonces. No, hemos batido récord, ¿no? Hemos hecho un montón de marchas, hemos suspendido clases tal vez 1 hora, 2 horas antes de salida, ¿no? Por el tema del derecho a protestar, y porque también a través de la protesta construimos educación.
Pero le meten, como decíamos, unos días del árbol, día de no sé qué cosa, festivales, y los chicos están ensayando un mes antes y se perjudican las clases, que la banda musical para el 6 de agosto, y le meten otra semana, otro mes, y cerca de 50 días. ¿Qué es lo que la recomendación? Los estudiantes deben estar en aula pasando clase todo el tiempo que puedan. Puedes tener el mejor currículum, puedes tener los mejores objetivos, pero si no pasas clase, no se concreta nada. Entonces, necesitamos pasar clase, y esa es una de las diferencias fundamentales entre la educación pública y de convenio y la educación particular. Los maestros son los mismos. Yo trabajaba en particular, como he trabajado en fiscal allá en el suburbio de la ciudad, y tratábamos de hacer lo mismo, que las condiciones socioeconómicas no permiten, uno se adapta a ciertas cosas así, ¿no? Pero se trata, si en el particular le pedís un libro original, aquí le pedís la fotocopia, pero seguí, claro, ¿no? Entonces tratás de hacer lo mismo, de seguro no es igual, no es lo mismo, ¿no? En el sentido ya práctico como tal, pero las actividades extracurriculares, las reuniones, los problemas que no hemos tenido con los padres de familia, yo como dirigente voy a los colegios, tengo que parar clase. Y yo le digo a mis colegas, prefiero parar clase un día a que estén esperando hacer todo el año y sigamos parando clase todo el tiempo. Entonces, eso es un elemento, ¿no? Y de seguro que hay otros elementos ya más técnicos, más pedagógicos, de algunos maestros que tienen ciertas características propias de su personalidad, ¿no? De que no tienen esa vocación. Pero reitero, esos son casos aislados de 10, 1. En cada colegio debe haber un hito siempre, un pequeño cherry por ahí, que lamentamos que sean así, pero igual pasa en los privados, hay gente que va y cumple y no hay más compromiso, ¿no? Entonces, pero el hecho fundamental, estadísticamente hablando y científicamente comprobado, es el tema de las actividades extracurriculares, y eso no responde a un criterio del maestro ni del director, responde a un criterio de un sistema educativo que le impone todo tipo de actividades. Los particulares se resisten, ¿ya? O lo hacen tal vez de fuera de clase. Nosotros, los públicos y convenios, terminamos haciendo dentro de clase y parando clase, y a veces se para por todo y por nada, cuando a veces se necesita parar por algo importante, no se lo hace. Entonces son cosas que hay que seguir debatiendo. Es cierto, ¿no? Es algo que quizás la gente no lo tiene claro, pero ahora al escuchar esta entrevista toma conciencia de cuál es la realidad. ¿Alguna respuesta, algún comunicado a los colegas que estamos cerrando el año, a los padres, querido Osmar? No, nosotros a los padres de familia pedirles mucha comprensión, decirles que los maestros urbanos en especial estamos comprometidos con el quehacer educativo, que hemos acuñado este eslogan de educar y luchar, no para perjudicar las clases, sino para seguir aportando a construir una mejor educación, que soñamos con una mejor educación que aporte a la construcción de un mejor país. Así que estamos en esa línea. Si nos ven marchando, si nos ven protestando, haciendo huelgas, haciendo paro, es para construir una mejor educación, y esperamos que el 2025 tengamos esa oportunidad de que las autoridades nos escuchen, se empoderen y se apasionen tanto por el quehacer educativo como nosotros los maestros lo hacemos para aportar y construir una mejor educación. Así que estamos en la línea de que las cosas mejoren, y a veces hemos entendido que van a pasar y van a mejorar a través de la lucha sindical de los maestros, que al final ha sido el único sector que históricamente ha luchado por mejorar las cosas. Dicen, quieren mejorar sus ingresos. También aporta al mejorar los ingresos de los maestros a conseguir una mejor educación, pero fundamentalmente hemos pedido presupuesto en estos tiempos por ítem, por nivelaciones, por infraestructura, por equipamiento, insumos de bioseguridad. Un dato paradójico, desde 100 nos están colocando pizarras acrílicas en muchos colegios fiscales y convenios. Seguíamos con tiza de hace 80 años atrás, en este año 2024. Entonces son algunos datos sencillos, y pedirle mucha comprensión, apoyo, y que nos interesemos por el quehacer educativo. A veces, como no es un tema económico, no son los 2.50 del micro, no son los 45 del kilo de carne, parece que la educación por aquí pasó. Pero al fin y al cabo, todos estos problemas económicos y sociales caen en el quehacer educativo y en la capacidad que tengamos de resolver estos problemas, y eso es con educación. Así que yo saludar, agradecer el espacio, profe Mario, y esperamos que podamos seguir esta charla muy profunda en otro momento. Gracias, querido Osmar, por tu oportunidad, gracias por tu tiempo. Fue con nosotros un momento agradable que pasamos, y gracias a ustedes que están escuchándonos, viéndonos en las pantallas de Radio Marítima 100.9, y será hasta en otra ocasión. Nos vemos. ¿Hay algo?